Hola a todos, soy Manuel y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Wow Spoken Spanish. Bella, ¿sabes qué me pasó ayer en la cafetería nueva del centro? Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio. Manuel, cuéntame qué pasó. Me tienes muy curiosa. Pues, llegué a la cafetería porque necesitaba trabajar en mi computadora. Pedí un café con leche y me senté en una mesa cerca de la ventana. Todo estaba perfecto hasta que intenté conectarme a Internet. Ah, entiendo. ¿No tenías datos en tu teléfono? Exacto. Y tenía una reunión virtual en 15 minutos. Estaba un poco nervioso porque no sabía cómo pedir la contraseña del Wi-Fi en español. Oyentes, ¿alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Han tenido que pedir algo importante y no sabían exactamente cómo hacerlo? Eso es muy común. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, respiré profundo y me acerqué al mostrador. Había un joven muy amable trabajando allí. Le dije, disculpe, ¿tiene Wi-Fi aquí? Y él me sonrió. Muy bien, esa es una forma perfecta de empezar. Y oyentes, noten que Manuel usó disculpe para ser educado. Eso es muy importante en español. Sí. Y el joven me respondió, sí, claro, tenemos Wi-Fi gratis para los clientes. Yo me sentí muy aliviado. Perfecto. ¿Y entonces le pediste la contraseña? Sí, le pregunté, ¿cuál es la contraseña? Pero él me miró un poco confundido. Oh, no, ¿por qué? Después entendí que en algunos países de habla hispana también usan la palabra clave en lugar de contraseña. Entonces él me dijo, ah, ¿la clave del Wi-Fi? Y yo dije, sí, por favor. Interesante. Oyentes, ¿ustedes conocían esta diferencia? En diferentes países hispanohablantes pueden usar palabras diferentes para lo mismo. Contraseña y clave significan lo mismo. Password en inglés. ¿Cuál palabra usan en su país? Déjenlo en los comentarios. Exacto. Y él fue muy amable. Me dijo, un momento, por favor. Y escribió la contraseña en un pequeño papel. Era algo como Café del Sol 2024. Qué bueno que te ayudó tan rápido. Pudiste conectarte sin problemas. Bueno, aquí viene la parte graciosa. Intenté escribir la contraseña en mi computadora, pero no funcionaba. La escribí 3 veces y nada. Oh no, ¿qué estaba pasando? Regresé al mostrador un poco avergonzado y le dije, disculpe otra vez, pero no puedo conectarme. ¿La contraseña tiene mayúsculas o minúsculas? Y él se rió un poco, ¿Por qué se rió? porque me explicó que la contraseña tenía una letra mayúscula al principio y los números al final, y que yo tenía que escribirla exactamente como estaba en el papel. Me mostró, mira, la C es mayúscula, y el 2, 0, 2, 4 al final. Ah, claro. Los detalles son importantes con las contraseñas. Oyentes, ¿les pasa a veces que escriben una contraseña y no funciona? A mí me pasa todo el tiempo. Sí, es frustrante, pero esta vez, con su ayuda, lo escribí correctamente y funcionó. Me conecté de inmediato. Qué alivio, ¿verdad? Sí, mucho. Le di las gracias. Muchas gracias por su ayuda. Y él me respondió, de nada, que tenga un buen día. Fue muy amable todo el tiempo. Me encanta esa historia, Manuel, y es un buen ejemplo de cómo comunicarse en español en situaciones cotidianas. Oyentes, practiquen estas frases. Son muy útiles. Sí, y aprendí algo más. Mientras trabajaba, escuché a otra persona pidiendo la contraseña del Wi-Fi. Ella preguntó, ¿me puede dar la clave del Internet? Entonces, confirmé que hay diferentes maneras de pedir lo mismo. Exacto. También pueden decir, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? O, ¿me puede decir la contraseña del Internet? Todo es correcto y natural. Y otra cosa interesante que noté, el Wi-Fi de la cafetería era bastante rápido. Pude hacer mi reunión virtual sin ningún problema. Al final, todo salió bien. Qué bueno. Entonces, oyentes, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos varias formas de pedir la contraseña del Wi-Fi en español. ¿Pueden repetir estas frases en voz alta? Sí,
Vamos a repasarlas juntos. Primera frase. Disculpe, ¿tiene Wi-Fi aquí? Esta es para preguntar si hay Wi-Fi disponible. Perfecto. Segunda frase. ¿Cuál es la contraseña o cuál es la clave? Estas son para pedir la contraseña. Y no olviden ser educados. Siempre pueden agregar, por favor, al final. ¿Cuál es la contraseña, por favor? Muy bien. También pueden preguntar, ¿me puede dar la clave del Wi-Fi, por favor? Esa frase completa es muy cortés y clara. Y si tienen problemas para conectarse, pueden decir, disculpe, no puedo conectarme, o la contraseña no funciona. Así pueden pedir ayuda. Excelente. Oyentes, practiquen estas frases esta semana. La próxima vez que visiten una cafetería o un restaurante y necesiten Wi-Fi, ya saben qué decir en español. Sí, y no tengan miedo de preguntar. La mayoría de las personas son muy amables y están felices de ayudar, especialmente cuando ven que están practicando español. Absolutamente. Y recuerden, cometer errores es parte del aprendizaje. Yo también me equivoco a veces cuando hablo otros idiomas. Bella, ¿alguna vez te pasó algo similar cuando viajaste a otro país? Sí, muchas veces. Una vez en un hotel pedí la contraseña del Wi-Fi y el recepcionista me dio un papel con una contraseña súper larga. Tenían números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos. Tardé 10 minutos en escribirla correctamente. Jaja, eso es frustrante. Pero al final lo lograste, ¿verdad? Sí, con paciencia y cuidado. Y esa es una buena lección para todos. Tomen su tiempo, lean cuidadosamente y no tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Muy cierto. Oyentes, ¿tienen alguna historia sobre pedir Wi-Fi en otro país? ¿O alguna experiencia graciosa tratando de conectarse a Internet? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer sus historias. Sí, por favor, compartan sus experiencias. Y si tienen preguntas sobre cómo decir algo en español, también pueden preguntarnos. Estamos aquí para ayudarles. Ahora, hablemos un poco más sobre el vocabulario útil. Además de contraseña y clave, hay otras palabras relacionadas que pueden necesitar. Por ejemplo, red significa network. Correcto. Entonces pueden preguntar, pues, ¿cuál es el nombre de la red? Si necesitan saber el nombre del Wi-Fi antes de conectarse. Y si el Wi-Fi no funciona bien, pueden decir, la conexión es lenta o el Internet no funciona bien. Esas frases son muy útiles. También pueden necesitar decir, mi teléfono no se conecta o mi computadora no detecta la red. Estas frases les ayudarán a explicar el problema. Exacto. Y si todo funciona bien, pueden agradecer diciendo, gracias, todo funciona perfecto, o simplemente, muchas gracias por su ayuda. Ser agradecido es importante en cualquier idioma y en español mostrar gratitud es parte de nuestra cultura. Sí, es verdad. Bella, ¿qué más podemos compartir con nuestros oyentes sobre este tema? Bueno, creo que es importante mencionar que en muchas cafeterías y restaurantes modernos la contraseña del Wi-Fi está escrita en algún lugar visible, en la pared, en el menú o en un cartelito en la mesa. Ah, sí, eso es muy común ahora. Entonces, oyentes, antes de preguntar, miren alrededor. Tal vez encuentren la información que necesitan sin tener que preguntar. Pero si no la ven, no duden en preguntar. Es completamente normal y la gente espera esas preguntas, especialmente en lugares públicos. Y recuerden que en algunos lugares, el Wi-Fi es solo para clientes. Entonces, si compran algo primero, será más fácil pedir la contraseña. Muy buen punto, Manuel. Ahora, oyentes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Prefieren trabajar en cafeterías con Wi-Fi o en casa? ¿Por qué? Déjenlo en los comentarios. Buena pregunta. Yo personalmente me gusta trabajar en cafeterías porque hay buen ambiente y puedo tomar un café delicioso mientras trabajo. A mí también me gusta, pero a veces las cafeterías son muy ruidosas. Depende del día y de lo que necesito hacer. Cierto. Y oyentes, aquí hay otra frase útil. Si el lugar está muy ruidoso y no pueden trabajar bien, pueden buscar otro lugar y preguntar,
¿Hay un lugar más tranquilo donde pueda sentarme? Excelente, esa es una frase muy práctica. Están aprendiendo mucho vocabulario útil hoy. Sí. Y todo esto es español que pueden usar en la vida real. No es solo teoría, es práctica. Exactamente, por eso nos encanta hacer estos podcasts. Queremos que ustedes puedan comunicarse en situaciones reales de la vida cotidiana. Oyentes, ¿qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros episodios? ¿Hay alguna situación específica donde necesitan ayuda con el español? Sí, cuéntenos. Leemos todos los comentarios y nos ayudan a crear contenido que realmente les sirva. Antes de terminar, vamos a repasar una vez más las frases principales de hoy. Primera, disculpe, ¿tiene Wi-Fi aquí? Segunda, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi o cuál es la clave del Wi-Fi? Tercera, muchas gracias por su ayuda. Recuerden siempre ser amables y agradecidos. Y si tienen problemas, disculpen, no puedo conectarme o la contraseña no funciona. Perfecto. Practiquen estas frases durante la semana. Díganlas en voz alta varias veces hasta que se sientan cómodos. Y si tienen la oportunidad de usar español en la vida real, háganlo. No importa si cometen errores, lo importante es practicar y mejorar cada día. Absolutamente. Cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Bueno, oyentes queridos, llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo útil hoy. Sí, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish si todavía no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos episodios. Publicamos contenido nuevo cada semana. Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer lo que piensan y responder sus preguntas. Y compartan este podcast con sus amigos que también están aprendiendo español. Juntos podemos crear una comunidad grande de estudiantes motivados. Hasta la próxima, oyentes. Sigan practicando y no se rindan. El español es un idioma hermoso, y ustedes lo están haciendo muy bien. Hasta pronto, que tengan un excelente día y mucho éxito con su español. Adiós. Adiós a todos.